¿Cómo les va, equipazo informativo? Qué gusto saludarlos, darles la bienvenida en este inicio del tercer mes del 2023. Bienvenidos todos nuestros amigos que nos sintonizan en la transmisión en vivo correspondiente al jueves 2 de marzo y gracias a todos los que están en la transmisión como en vivo que corresponde al viernes 3 de marzo del 2023. 3 del 2023. Blanquita, qué gusto saludarte. Blanca, ¿cómo estás? Muchos tres. ¿No te falta por ahí una lamparita? Te veo un poco oscurito, Pues fíjate que no, creo que no, ¿no? ya me estoy quemado por el sol, Blanquita. Hace mucho sol, amigos, ¿cómo están? Buenas Calor. noches, Carlitos. Te extrañamos con el doctor Frisbee, qué bueno Sí, que ya yo estés por también los acá. extrañé. Qué bueno, nos da mucho gusto que estés por acá, puntual como siempre. Y por supuesto a nuestros amigos también les saludamos con el gusto de siempre. Ya están acá nuestras queridísimas moderadoras, tanto de YouTube, que es Caosfera, como de Facebook, que es Carmen Castro, Curiosidades M, saludando por acá también, igual que Martín Telles, Luz María González, y poco a poco se van sumando cada vez más amigos al chat, la profesora Estela Alcántara, como siempre, muy puntual. Muchas gracias y mucha información también. Efectivamente, Blanquita, tenemos mucha información y de todo tipo en realidad, ¿eh? Información muy relevante, información que en realidad no sabe uno como por qué se vuelven notas, pero se vuelven notas. Y si les parece bien, pues vamos a comenzar como es tradición con los hashtags en tendencia de hoy. Y el primero de ellos, pues tiene que ver con cuestiones de política y el hecho de que le responden al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como todos sabemos, utiliza el escenario de las conferencias mañaneras para desplegar todo lo que implica su estrategia político-electoral y que en parte se refiere pues a dividir y a arremeter en contra de los que él considera o de los que él tacha como pues adversarios, precisamente en el sentido, adversarios en el sentido de que pueden afectar el movimiento de la cuarta transformación y precisamente por esas razones que Santiago Krill Miranda se convierte en nuestro primer hashtag en tendencia de hoy, porque le lanzó un reto ante las acusaciones que hizo precisamente Santiago Krill en el sentido, pues, de que era un raterazo, un cínico, como se refiere en muchas ocasiones el presidente a los integrantes de la oposición, y en esta ocasión personalizó el asunto con Santiago Krill Miranda y este no se quedó callado. No, y yo creo que hace falta que muchos más a los que menciona el presidente López Obrador en su mañanera no se queden callados, es que quizás no nos hemos dado cuenta del enorme poder que representan estas conferencias matutinas del presidente López Obrador, que está utilizando fundamentalmente para, pues eso, para desprestigiar como mínimo, ofender eh, y, darles una serie de, señalar, aplicarles una serie de calificativos, generalmente negativos, a los que él considera sus adversarios, que son en términos generales quienes no están de acuerdo con las cosas que él hace como las piensa, aun cuando esas cosas pasen por encima de las leyes. Así es que cómo se ha ido en contra de los jueces, por ejemplo, como también ha sucedido, es un tema del que hablaremos un poco más adelante. Pero en lo que se refiere a Santiago Krill, él pues responde efectivamente a las ofensas que le hace el presidente López Obrador, aplicándole esos adjetivos que él suele, que siempre tiene a la mano, en el bolsillo, que los maneja muy bien y que además que sirven desde ese púlpito que es la mañanera, que tanta gente escucha y a la que tanta gente le cree a pie juntillas y que siempre da nota, bueno, pues sirven para descalificar y de esa manera debilitar a sus rivales. Dicen que el que pega primero es el que pega más fuerte, ¿no? El que pega Dos primero veces. pega dos veces, exactamente. Santiago Krill, antes de subir este video que veremos, que estamos viendo, pero que creo que es importante que escuchemos, Carlos, dijo también en una entrevista en el Heraldo que tiene el presidente una actitud bélica, difamadora, que tiene una actitud de confrontación permanente, de división del país y que ahora, a diferencia de otros tiempos, se dedica a atacar a los opositores en temas personales. Dijo que la honestidad es fundamental y la credibilidad a mí no me la va a quitar Andrés Manuel López Obrador
cuando sobre todo él dijo que nos explique de qué ha vivido durante estos 12 años, y ese es el reto precisamente al que te referías. Pero creo que lo dice muy bien Santiago Krill en este video. Vamos a ver si nos ayuda la señal de internet para escuchar precisamente este video de Santiago Krill Miranda. Aquí lo tienen. No me vengas con ese cuento. Te hablo así de tú porque te hablo como Andrés y no al presidente de la República. Dices que tengo más dinero que tú. Quizá, aunque, quién sabe, yo tengo todo declarado públicamente en cuentas de banco. Seguramente tú lo escondes con tu familia, amigos o en sobres amarillos. Mucho de lo que tengo es fruto de un patrimonio familiar que se ha administrado con responsabilidad y con responsabilidad social. Pero otro tanto, y tú lo sabes, me lo he ganado trabajando y a mucha honra, como lo hacen miles, millones de mexicanas y mexicanos a diario para salir adelante, aún inclusive con tu desastre. Sabes perfecto que antes de ser servidor público, durante muchos años, me he dedicado a la abogacía de manera destacada. Dirigí una de las firmas de abogado más reconocidas del país y en el extranjero. ¡Qué falta de memoria tienes! Se te olvidó que fui ni más ni menos tu abogado durante varios años sin cobrarte un peso. No solo fuiste con tu hijo a mi despacho en el edificio Omega, acuérdate, fuiste a mi casa, te recibí con mi familia, merendaste, platicamos hasta de nuestras historias de vida, conociste mi casa, mis muebles, mi estilo de vida. Y eso, tú lo sabes, no ha cambiado. Coincidíamos en la lucha por la democracia. Hoy pasaste de ser un luchador social a un déspota. Por favor, Andrés Manuel, vete al espejo. Cambio. Mi lucha sigue por las libertades. Pero ya que hablaste de dinero, te tengo un reto. ¿Por qué no le explicas a México de qué viviste durante 12 años sin trabajar y presumes no tener cuentas de banco? Entonces, como dice Chicoche, ¿qué empompó? Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo Santiago Krill Miranda, el reto que le lanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador y que supuestamente tendría que haber contestado el presidente si es que hubiera tenido voluntad de hacerlo, lo hubiera hecho el día jueves, este jueves, pero no lo hizo y por eso fue que Santiago Krill, de alguna o de otra manera, pues simple y sencillamente escribió en su cuenta de Twitter y sobre el reto, en su mañanera cayó. Y efectivamente nada dijo el presidente López Obrador y quizás pues lo que más podría afectarle de algún modo al presidente López Obrador es pues lo que hemos dicho aquí una y otra vez, Blanquita, que aparentemente en la arena política son contrincantes, pero en lo íntimo, en lo oscuro, en sus vidas personales, en sus vidas privadas, pues forman parte de una élite, de una esfera, de un grupo social de gente privilegiada que prácticamente toda la vida ha vivido del erario porque se han dedicado a la política. Y eso, pues a final de cuentas, pues prácticamente es lo que revela Santiago Krill y de algún modo no me extraña y no me sorprende, más bien lo que me extraña y me sorprende es que la gente no lo entienda de esa manera y se rasgue las vestiduras defendiendo a unos o a otros. Mira, Santiago Krill publicó este video el 1 de marzo a las 8 de la noche. Por eso esperaba que el presidente lo contestara el 2 de marzo, o sea, el jueves, en su mañanera. Por eso escribe pues, ese mismo día, el 2 de marzo, pero a las 9 de la mañana, ya que había terminado la mañanera, que en su mañanera cayó el presidente López Obrador. Independientemente de que formen parte de una élite, de que sean privilegiados y todas estas cosas, eso, me parece que eso siempre lo va a haber en todas las sociedades y que las diferencias siempre las va a haber en todas las sociedades. Me parece que el presidente cuando ataca de una manera, que ataca además un día sí y otro también, a unos sí y a otros también, a todos aquellos que no estén de acuerdo para destruirlos y debilitarlos y asegurarse, no él, pero sí su partido y su movimiento
permanecer en el poder y por lo tanto seguir viviendo también del dinero público y seguir defendiendo, y defiende de una manera tan clara a los suyos, aunque cometan errores, pero ataca a los otros, aunque no estén claros los errores que cometan o aunque, como en el caso de Santiago Krill, ¿qué es lo que le reprocha, entre otras cosas, Santiago Krill? Pues que estuvo ayudándole, sirviendo como su abogado durante año y medio pro bono, pues, sin cobrarle ni un centavo, ¿no? Y que merendaba con él en su casa y que él conoció su estilo de vida y que eso no ha cambiado, ¿no? Es una de las cosas que le dice como para argumentar y para defenderse de los ataques del presidente López Obrador. A mí esta es la parte que más me preocupa, que los ataques sean tan subsecuentes y que los ataques se repitan en contra de todo mundo. O sea, puede ser en contra de los periodistas, puede ser en contra de los medios, puede ser en contra de políticos opositores, bueno, siempre cuando son políticos sean opositores, será en contra de empresarios, no de todos los empresarios, sí de algunos empresarios. Creo que aquí es donde más se nota la diferencia. Como el rasero no es parejo para todos desde el púlpito presidencial, porque le emprende contra ciertos empresarios, no contra todos, porque no contra aquellos que están de acuerdo con él y que son sus cercanos. Pero el asunto me parece delicado porque, y creo que voy a comentar pues esta información de una vez, la voy a adelantar, porque hace unos días se refiere creo que fue el miércoles, a Norma Lucía Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo que pues desde que ella había llegado al poder había una andanada de amparos en contra de todos los delincuentes, como si estas cosas fueran, o no al poder, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si todos los jueces estuvieran como sujetos a la voluntad de la ministra presidenta y no tuvieran una autoridad en el lugar en el que están ejerciendo, pues eso, precisamente su puesto o su autoridad. Y se refería precisamente al caso de García Cabeza de Vaca, un fallo judicial a favor del exgobernador de Tamaulipas, y ese fue el reproche que hace el 1 de marzo, y dice: con la llegada de Piña Hernández a la presidencia de la Judicatura Federal, los jueces han abusado de su independencia para resolver a favor de presuntos criminales, es decir, le está culpando a ella. ¿Qué pasa después de que él dice eso, de que el presidente dice eso? Y por eso yo me enfoco más bien en las ofensas del presidente, que además dañan su propia investidura presidencial, porque más bien parece un bravito de barrio que un presidente de una república. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se soltaron una gran cantidad de ofensas en contra de la ministra Piña, que lo que está haciendo pues es hacer su trabajo, y que claramente se vio que no estaba, o aparentemente parecía que no estaba como alineada con la voluntad del presidente López Obrador. Él mismo admitió que eligió algunos de los jueces para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se equivocó. La forma en que lo dijo parecía admitir que lo que quería era que sirvieran a su poder. Ya lo dijo él alguna vez: no me vengan a mí con que la ley es la ley. O sea, que se haga mi voluntad por encima de la ley, dicho de otras palabras. Bueno, una de las cosas que surgió en Twitter tras estas cosas que dijo el presidente López Obrador respecto a la ministra Piña fue esto: un tuit de un tal Vika Ponch, que decía: buenísima idea, el problema, aparece la fotografía de ella arriba, y abajo la solución, que era una bala. Entonces, ¿cómo pensar que no podría eventualmente surgir un acto agresivo, violento, en contra de alguno de los muchos y muchas personas contra las que el presidente le emprende desde el púlpito presidencial en algún momento? Sea privilegiado del poder, o sea vividor de la política de este país y por lo tanto de nuestros impuestos, sea un periodista de a pie, o sea un periodista famoso, o sea, contra quien sea que no esté, que sea un presunto enemigo del presidente y por lo tanto del país, solo porque no está desde la perspectiva presidencial de acuerdo con sus puntos de vista. El peligro, me parece, que el asunto es delicado, que nos distancia de las palabras a los hechos. A mí, francamente, sí me preocupa eso. Claro, y no sé si me estoy rasgando las vestiduras, pero parece que dos cosas no me gustan. Una, me preocupa que
se pueda pasar, porque hay muchos fanáticos que siguen al presidente López Obrador, que pueden pasar de esas palabras a los hechos, esa es una, y la otra, que el presidente se daña a sí mismo en su imagen, en la investidura presidencial, cuando habla, pues, como un bravito de barrio, ¿no más? Muy bien, está bien, Blanquita, pues ha quedado dicho. No estoy de acuerdo, en realidad a mí me parece que es como cuando queremos culpar a las canciones de que la gente se suicide porque son canciones depresivas, es No, decir, no me parece el hecho, al final de cuentas, si hay algo en lo que yo siempre, de lo que yo siempre parto es de que tanto unos como otros son capaces de lo que sea para conseguir sus objetivos. Y creo que en eso hemos coincidido en algunas ocasiones, como por ejemplo cuando nos preguntamos quiénes mandan a los vándalos a reventar marchas y manifestaciones que tienen causas loables. Y creo que hemos coincidido en que pueden ser tanto unos como sí, otros, tanto los que sí. están en el poder como los que no están en él. Y es precisamente ese mi argumento para pensar o para sentir que en este caso en particular, como tú lo dijiste, pues a lo mejor sí te estás rasgando las vestiduras, pero no lo sé. Digo, al final de cuentas, es cierto también, y en eso sí coincido contigo, en el hecho de que lo que pueda decir el presidente Andrés Manuel López Obrador sí tiene una potencia diferente a lo que pueda decir cualquier otro mexicano. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero de allí a querer pensar que la imagen que colocaste sea una reacción de algún fanático a ultranza de la cuarta transformación que tenga en mente llevar a cabo un cometido de ese tipo, me parece demasiado aventurado, porque así como pudo haber sido en efecto alguien de esas características, también pudo haber sido alguien de las características opuestas o del lado contrario, que sabe que definitivamente ese tipo de asuntos pues generan lo que tú estás diciendo en efecto, preocupación en las personas, cuando también seamos honestos, pues yo no sé, la realidad no nos ha mostrado que alguien fanático de uno o del otro lado llegue hasta ese tipo de niveles, por lo menos no hasta ahorita. A mí me sigue pareciendo en realidad nada más, y a lo mejor quizás peco de lo opuesto a lo que tú, pero a mí me parece en realidad que esto simple y sencillamente es lo que ha venido siendo desde un principio, estrategia política, de Sí, todo es unos o de estrategia. otros. Y bueno, también es estrategia política en este caso para Santiago Krill, porque en el mensaje también Claro, aprovecha para decir que será el primero en apuntarse para tratar de ganar la primera magistratura del país y poner orden en el desorden que ha puesto Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que dice el propio Santiago Krill. Entonces, sí, por supuesto que aprovecha todo es política al final de cuentas. Cuando hablamos de este tipo de personas, o personajes, pues todo es política. Dice Tomás Fuentes, saludos Tomás Fuentes, todos mis lindos y hermosos amigos, los amo mucho, estén muy bien, muy feliz, les envío amor, mucha paz y felicidad. Miguel gracias. Ángel Terrones, gusto en saludarlos de nuevo. Sé que les ha ido algo no tan bien. Mi viejo se me fue en agosto pasado, pero seguimos fuertes. Pues sí hay que seguir fuertes. Por acá dice Tomás, bueno, Déjame espérame. leer este de Jorge Alejandro Becerra Robledo. Dice, buenas noches. Creo que el mismo presidente provoca que sus seguidores odien a las personas de tanto tirarles tierra. Hay mucha gente Sí, fanática. Ve, Jorge Alejandro Becerra Robledo, por ejemplo, coincide contigo. sí, es que yo pienso en los fanáticos. Mira, no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en independiente, me puede caer bien o me puede caer mal, quien sea, pero el atentado contra Ciro Gómez Leiva del 15 de diciembre, todavía no nos dicen por qué fue. Todavía no Mm, sabemos. ¿Mandé? Sí, todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Entonces no sabemos, se han detenido un montón de personas, ¿no? Y todavía no sabemos, y no sé si en el caso, en el supuesto caso de que hubiera sido un asunto de fanatismo, porque coincidió con que unos días antes el presidente precisamente ofendió y habló muy mal del propio, como hace muchas veces, del propio Ciro Gómez Leiva. No es que yo lo esté culpando, no directamente al presidente, pero sí cómo, cómo podemos confiar en que si hubiese sido el caso de alguien fanático, vamos a saberlo, si la justicia de la Ciudad de México sirve también al mismo partido del presidente López Obrador. Si me explico, es como juez y parte.
Pues ya es una percepción. Se supone que tenemos unas fiscalías que son autónomas, todas, no nada más la Fiscalía General de la Se República. Se supone. supone que todas las fiscalías del país son autónomas y por ende no tendrían que actuar con ningún viso político de ninguna índole. Pero bueno, también en efecto, esa nada más es la teoría. Sí, estoy de acuerdo, en efecto. Son muchas las lecturas. A mí lo que siempre, mi punto es que al final de cuentas, no podemos, creo yo, satanizar a unos o a otros, o culpar a unos y a los otros no. Así de sencillo. Es decir, desde mi muy particular punto de vista pues son ambas fuerzas despedazándose y llegando hasta donde pueden con tal de obtener lo que quieren. Ese es mi particular punto de vista solamente. Mira, dice Pedro Carlos Ávila Sayago, este señor de Palacio divide, ofende, agrede, insulta, y cuando es a su gente, se hace víctima. Es el sello del sexenio. Sí, yo Es también. estrategia política, También. efectivamente. Pues sí, Justo es no desde el punto. importa el daño que le hagan al país, y no importa, Eso no por importa supuesto, a el daño que nadie. pueda hacer a los adversarios, ni mucho menos. Pero bueno, pasemos al siguiente hashtag en tendencia de hoy, Patricia Mercado, que me sorprendió mucho, Carlos, no sé si decir lo que le pasó a Patricia Mercado. Cómo de alguna manera, pues Patricia Mercado mostró su sensibilidad. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió para que todos lo entendamos. Mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, perdón. Ella es Patricia Mercado, una mujer que está mostrando sensibilidad. Gracias. Pero al mismo tiempo que le duele. Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas. Bueno, con esta, perdón. No puedo dejar de decirlo. Ahí está, pues. Evidentemente es un asunto que a muchos, en efecto, pues con toda seguridad les genera algún cierto tipo de afectación. No conozco cuál pueda ser la afectación que le cause a Patricia Mercado en realidad. Entiendo la afectación que le pueda causar, por ejemplo, a Lorenzo Córdoba Vianello, que ha sido prácticamente uña y carne con Edmundo Jacobo Molina desde antes de que existiera el Instituto Nacional Electoral, quienes cubrimos el órgano electoral en esas fechas y quienes vimos la transición del Instituto Federal Electoral al INE, pues sabemos que en efecto Edmundo Jacobo Molina, ya desde que el IFE era IFE, pues él era el hombre, el secretario ejecutivo. Y después, cuando se le cambian las siglas, supuestamente con una reforma que iba a permitir que todo fuera miel sobre hojuelas, y ahora ya vemos que no, pues en ese momento Lorenzo Córdoba Vianello, de ser consejero electoral, se convierte en consejero presidente, y Edmundo Jacobo Molina pues mantiene simple y sencillamente su lugar, su poder, su estatus, su nivel de hombre fuerte dentro del Instituto Nacional Electoral, incluso pues sobrepasando o traspasando todavía, por decirlo de alguna manera, los periodos a los que los consejeros electorales son electos. Y en efecto, pues yo entiendo que le pueda doler a Lorenzo Córdoba Vianello porque siempre estuvo muy pegado, siempre fue su hombre de confianza, pero pues no entendemos muchos, de verdad, hasta las lágrimas por el despido de Edmundo Jacobo Molina. En el caso de Patricia Mercado, pues eso fue lo que llamó la atención y por eso es que el video ya le da la vuelta a las redes sociales y al internet, pues arrancando algún tipo de reacciones, evidentemente. Entiendo que el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que es el puesto que desempeñaba hasta esta mañana Edmundo Jacobo Molina, que se despertó despedido efectivamente, es un puesto no vitalicio, como decía el presidente López Obrador, es un puesto que se elige con la votación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y que se puede repetir en 2 o 3 periodos, no recuerdo,
pero que él habría terminado en el 2026 y ya no podría quedarse más tiempo allí. Es decir, ha resultado electo en las votaciones previas y ya no podría ser electo en una siguiente votación. Tendría que terminar el 2026, sí o sí. Por eso uno de los argumentos de él es que, uno de los argumentos, porque el propio Edmundo Jacobo Molina solicita pues una revisión, un amparo, que se eche esto pues para atrás, Restitución. una restitución, porque dice que esto es arbitrario y también es ilegal por la forma en la que está redactada la ley, donde parece que la forma en la que se redacta la ley va dirigida pues hacia él, hacia una persona, y es algo que en teoría no debería de suceder. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Él estaba ahí porque había sido elegido por los mismos miembros del Instituto Nacional Electoral, que sí en estos años han venido cambiando, ¿no? No han sido los mismos desde aquel entonces hasta la fecha, porque también tienen ciertos periodos que van evolucionando. Tan es así que en este periodo salen algunos de los miembros que hemos escuchado durante estos últimos años, de los miembros del Consejo General del INE, para dar paso a otros, y hay, no sé, más de 1000 inscripciones al respecto, y cambia incluso el presidente, el propio Lorenzo Córdoba, y esto ya es por ley, es el proceso que se armó pues hace, en la anterior presunta reforma, ¿no? Esta es una contrarreforma u otra reforma, en fin, como le quieran llamar, ¿no? Lo mismo que sucedió en la educativa, que le empezaron a llamar la contrarreforma. Así es, efectivamente. Ay, Giro, Bueno, buenas pues, noches, plebitas y plebitos. A mí me acaba de afectar el mal humor que me cargaba. Pues gracias, doña Pati. pues es que mucha gente se burló, no entiende, pues es que no alcanzan a comprender honestamente tanta sensibilidad. Que digo, el hecho de que hasta las lágrimas haya conmovido la senadora Patricia Mercado por esa razón, digo, Sí, suena como un poco demasiado, ¿no? pues demasiadísimo, ¿no? Algo así, sí. Pero además pensemos que en realidad es una lucha política. Otra vez vuelvo al punto. O sea, seamos honestos. ¿Qué es lo que va a pasar con este asunto del Plan B? El propio presidente de la República en la conferencia mañanera daba a entrever que pues no pudo conseguir una reforma constitucional, se lo impidieron, tuvo que optar por estas reformas a 3 leyes reglamentarias que conforman el Plan B, pero también él es consciente de que en particular algunas de ellas, pues violan la Constitución, no respetan la Constitución plenamente y sabe que en cuanto lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues lo más probable es que se echen para atrás. Pero al final de cuentas, ¿cuál sería el objetivo, me pregunto yo entonces, de haber echado a andar de cualquier manera estas leyes reglamentarias, si en parte no van a ser eficientes ni eficaces? Pues la política, en pocas palabras, ¿no? Al final Sí, el de tema cuentas. también es que sí creo que precisamente por esto y por hechos como este y porque hay en riesgo 8000 personas que pueden ser despedidas dentro del INE y tal, sí puede resultar debilitado el Instituto Nacional Electoral, y el ahorro, que es lo que propone el presidente López Obrador, pues tampoco se logró, ¿no? Iba a ser del 0.5%, tampoco era tan grande. Pero bueno, ahí están las cosas y la inexplicable reacción de Patricia Mercado. Vámonos a Monterrey, o a Nuevo León más bien. A Nuevo León, vámonos, porque nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy justo tiene que ver con tierras neoleonesas, como dicen ahora, con el nuevo Nuevo León. Y es que mucho se ha hablado sobre el hecho de que Tesla sí va a venir a nuestro país, sí va a invertir. Al final, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, mostró su talante pragmático o que no le quedó de otra, porque recordemos que él ya había advertido, había avisado que si pretendían ponerse en Nuevo León donde no hay agua, pues iba a estar como que complicado que se permitiera. Que no Y les iba a dar resulta los permisos, dijo el presidente, ¿no? que no iba a dar los permisos. Eso fue lo que él dijo. En efecto, pues resulta que el presidente siempre sí, después de hablar con Elon Musk, resultó que siempre sí viene Tesla
y que viene a Santa Catarina. Y el presidente López Obrador, pues al final de cuentas, tuvo que, pues, comerse ese sapo, ¿no? Porque recordemos que el presidente López Obrador, bueno, ¿qué platicábamos aquí? Yo mismo lo decía, hizo que Constellation Brands de Baja California se bajara a Veracruz y ahí está Constellation Brands. Evidentemente, el dinero de la inversión no se compara con lo que se supone llegará a nuestro país a raíz de esta gigafábrica que va a construir Elon Musk en Santa Catarina, en la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León. Y muchos se preguntan, o muchos dicen, para que vean que el presidente mostró estatura de estadista y aguantó, y hay otros que dicen, no, fue Samuel García el que finalmente venció, el que logró obtener. Pues les tenemos una noticia. En redes sociales se difunde ya la historia que compartió la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, y resulta que después de escuchar lo que van a tener en sus pantallas a continuación, pues podrán sacar quizás alguna conclusión similar a la nuestra. Escuchen. Les hemos platicado, Samuel y yo, pero voy a esperar a Samuel, de cuando Elon Musk vino a Monterrey. Que dimos un tour y no íbamos a ver diferentes. Queríamos que viera en el carro. Pasamos por Fashion Drive y dice, ¿cómo? Bueno, no dice cómo, ¿verdad? Dice, you have Bed Bath & Beyond, porque lo vio ahí anunciado afuera de Fashion Drive. Y le digo, yes, we're only missing Target and Tesla. Entonces se quedó como sorprendido de que teníamos Bed Bath & Beyond aquí. Y pues obviamente toda el área de Fashion Drive pues es muy, muy bonita. Y bueno, pues esa vez en ese tour, Elon Musk se quedó muy impresionado, sacó su celular, le tomó fotos a las montañas. Y bueno, pues lo llevamos en general a conocer diferentes partes del estado. Y pues le gustó mucho. Desde esa vez decía, buy it. Ahí está Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y dice, pues le gustó mucho a Elon Musk. Y decía desde entonces, compren. Bueno, pues hay quienes dicen que este video en realidad pues es una muestra de la verdadera persona que pudo haber estado detrás de la inversión de Elon Musk en nuestro país. Evidentemente, pues es parte de la farándula política, por decirlo de alguna manera, que como vemos también existe. Yo creo que detrás de la inversión de Elon Musk solamente estuvo Elon Musk. Es decir, sí, claro. Un empresario de ese tamaño, una vez que decide dónde quiere comprar, las barreras que le pueden poner, si me pones barreras, me voy a otro lado. O sea, no voy a estar negociando, ni te voy a estar rogando, no, aunque por una cuestión de que estratégica le conviene, pero no solamente viene a ser una inversión de una gigafábrica en México, sino además ellos tienen 3 fábricas en Estados Unidos, tienen una en Alemania y otra en Shanghai. Y resulta que esta que va a poner en México va a ser más grande que cualquiera de esas. Y por lo son tanto, 2 en Estados Unidos, la de Alemania y la de Shanghai. La de México será la quinta. Dije 3 en Estados Unidos. 2 sí, en Estados Unidos la tiene en Nevada, y Austin, en el desierto y en California. ¿No en Austin? No, en California y en Nevada son las que no, tiene. Es que en Austin fue el día del inversionista. Austin, Texas fue el día del Investor Days, que fue donde hizo el anuncio, fue desde Texas, pero las 2 gigafactories que tiene, las 2 gigafábricas que tiene Elon Musk en Estados Unidos, una está en el desierto, precisamente, en Nevada, y la otra está en Los Ángeles. Otra más que tiene, efectivamente, está en Shanghai, una más en Berlín. En Berlín, precisamente, y la que va a construir en Santa Catarina, Nuevo León, será la quinta, y como bien dices, dicen que va a ser la más grande de todas. La más grande de todas, ellos mismos quieren romper el récord de construcción que ya esté funcionando para finales del 24, principios del 25, lo cual es un súper reto, pero bueno, cuando hay dinero tú puedes llevar adelante la construcción.
Y además va a ser obviamente la primera en América Latina, en esta parte del continente, ¿no? Lo cual es muy importante. Me parece que son muy buenas noticias para México. Había otros estados que por supuesto estaban pugnando por llevársela, como el caso del estado de Hidalgo, pero pues Elon Musk decidió por eso, es porque el territorio le favorece más, porque es más conveniente a su negocio, y a México le convenía por todos lados también que se instalara la fábrica que va a poner el hombre más rico del mundo, por Dios, y todo lo que ello significa, ¿no? El mensaje me parece que es positivo para los inversionistas a nivel nacional y a nivel internacional. Viene a acrecentar, a sumarse a las plantas que tienen otras firmas de autos en nuestro país. La propia Kia tiene planta aquí, Nissan, ni se diga, Volkswagen ya sabemos, tiene BMW, tiene planta en México, en fin, muchas marcas tienen plantas en México porque les gusta, porque además es un excelente punto, una excelente localización geográfica para la distribución de los propios autos, pero tiene otras ventajas, la promesa de trabajar con agua reciclada y hacer lo necesario para que haya los canales para este reciclado de agua, trabajar también con energía ecológica, energía sustentable. Y bueno, el proyecto de verdad es grande y es muy favorable. Trabajar a crear energía para barcos que puedan transitar en el mar, con eso también con energía sustentable. Entonces, la visión es también ecológica y creo que ese es un punto también más a favor de esta inversión tan enorme, ¿no? No es solamente los dineros, sino mucho más que eso. Efectivamente. Bueno, pues ahí está entonces el tercer hashtag en tendencia de hoy, correspondiente a Mariana. Y pues ya lo saben por qué. Dice Saúl S., por cierto, que se va a poner parece que apoyará, dice Saúl S., parece que Hidalgo apoyará para hacer las baterías. Es una intención importante el hecho de que se trata no nada más de una gigafábrica la que va a construir Elon Musk, se trata de todo un ecosistema, así le llaman o así le conocen, y el propio Consejo Coordinador Empresarial, de hecho, era lo que decía, que hay posibilidades de que se coloquen otro tipo de empresas o de fábricas suplementarias a la Gigafactory o a la Gigafábrica, y que podrían incluso algunas de ellas colocarse, así lo dijo el propio Consejo Coordinador Empresarial, podría caber la posibilidad incluso hasta de que estuvieran en el sureste, no en Hidalgo nada más en la zona centro, sino incluso en el sureste del territorio nacional. Eso me parece sería interesante, sobre todo pensando en que el presidente Andrés Manuel López Obrador justo tiene muy claro que el norte de nuestro país ya está completamente industrializado y desarrollado, y es lo mismo que hace falta, según desde esa perspectiva, pues llevar al sureste para beneficio de las personas. Aunque a mí aquí en realidad me surge un asunto, pues que me genera duda, o que por lo menos uno se pregunta, pues no que el neoliberalismo era tan malo, no que los gobiernos neoliberales fueron lo peor, lo que le dio al traste. ¿Y qué es entonces lo que se está haciendo con un país apostándole pues a este tipo de empresarios? Al segundo hombre más rico del mundo, solamente por debajo del dueño de la marca de Louis Vuitton. Elon Musk es el segundo hombre más rico del mundo, y más aún cuando se sabe, no es un secreto para nadie, pues que buscan siempre este tipo de empresarios, pues de conseguir beneficios en los países a los que van a instalarse. En fin, al final de cuentas, aquello que antes tanto se criticaba en el sentido de que el capitalismo y el neoliberalismo, pues con esta decisión el presidente López Obrador pues nos demostró que pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de tantos miles de millones de dólares. Pues muchos han dicho en el pasado que el presidente López Obrador, que tanto ha criticado el neoliberalismo, es el que más políticas neoliberales ha aplicado. Exacto. No, entonces, ¿Sí? En fin, vamos a lo que sigue, las efemérides del día. Muchas gracias a todos por acá saludándonos.
Es el Día Mundial del Bienestar Mental para adolescentes que se le están viendo bien difícil en esta época post-pandemia o todavía de pandemia o ya de salida de la pandemia, como le quieran llamar. Creo que todavía no estamos en condiciones de decir que es post-pandemia. Cada 2 de marzo se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. El objetivo, sensibilizar a la población acerca de los problemas de salud mental que afrontan los jóvenes adolescentes y desestigmatizar este tipo de trastornos. En lugar de ello, ofrecerles apoyo. Hablando de salud mental de adolescentes, de equidad para jóvenes negros, indígenas y personas de color, la inclusión para jóvenes LGBTQ y la detención del acoso escolar son los temas más fundamentales de nuestros tiempos para este día. Día Mundial del Bienestar Mental para los Adolescentes. Perfecto. Vámonos con la siguiente efeméride correspondiente también al 2 de febrero. Bueno, pues vamos a platicarles de una mujer que se llama Lola Cueto, María Dolores Velázquez Rivas, mejor conocida como Lola Cueto, quien nació el 2 de marzo de 1897 en la Ciudad de México. Ella desde temprana edad comenzó a irrumpir en espacios que eran tradicionalmente considerados masculinos. Fue una de las primeras mujeres, por ejemplo, en ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes y la única en el grupo de pintores que junto con David Alfaro Siqueiros formaron parte de la primera escuela de pintura al aire libre. También incursionó en el campo de bordado con su innovadora técnica que consistía en una combinación de diseños tradicionales de la cultura indígena con una nueva tecnología en forma de máquinas de bordar. Muchas cosas y lo hizo Lola Cueto y precisamente este 2 de marzo el doodle de Google, como observamos, que es esa portada del buscador o del navegador que más famoso es en el mundo, pues representa precisamente a Lola Cueto, quien, como ustedes observan, la ilustran con una muñeca guiñol en su mano izquierda, porque efectivamente Lola Cueto fue la pionera del teatro guiñol en nuestro país y por eso es reconocida con esta imagen de portada del buscador de Google. Cueto falleció a los 80 años de edad aquí en la Ciudad de México el 24 de enero de 1978 y en la actualidad su obra se exhibe en la Escuela Nacional de Bellas Artes y también en el Met Museum, en tanto que su colección de juguetes y recortes de papel están en el Centro Cultural de Santo Domingo. Pues ahí está esta efeméride en honor a Lola Cueto, muy bonita. Uh-huh. Bueno, pasamos al 3 de marzo para nuestros amigos que nos ven en el Como en Vivo. Se celebra este día el Día Mundial de la Vida Silvestre. Fue proclamado en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en conmemoración al aniversario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Se le conoce también como el Día Mundial de la Naturaleza y el objetivo es hacer conciencia en la población sobre el valor de la fauna y la flora silvestres. Día, pues, de la vida silvestre, Día Mundial de la Vida Silvestre. Siguiente efeméride tiene que ver con la audición. Es el Día Internacional de la Audición este 3 de marzo para nuestros amigos en el Como en Vivo. Desde el año 2007, la Organización Mundial de la Salud impulsó este día para impulsar la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas de todo el mundo. El lema de este 2023 es cuidado del oído y la audición para todos, hagámoslo realidad. Ojalá que así sea. Pues ahí está. Día Internacional de la Audición. En la siguiente efeméride es el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento, la fecha elegida por la Organización Panamericana de la Salud. También estos defectos de nacimiento se les conoce como defectos congénitos. Es una serie de malformaciones que se producen en el bebé durante la gestación. Algunos de estos defectos son la espina bífida, el síndrome de Down y más recientemente el síndrome de Zika congénito, que activó, por cierto, este último las alertas a nivel mundial y fue lo que hizo que se creara justamente este día. Se hablaba, pues, a propósito del síndrome del Zika congénito,
de pues las acciones que debían tomar los países del mundo para disminuir los riesgos de que un niño naciera con algún problema grave debido a su desarrollo en el vientre. Bueno, pues es el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento. Perfecto. Última efeméride del día de hoy, Día Internacional de los Escritores. Así como lo escuchan, cada 3 de marzo se rinde un merecido homenaje a todos los escritores pertenecientes a los diversos géneros literarios, incluyendo a periodistas, traductores y escritores. Sí, pues, Día Internacional de los Escritores este 3 de marzo. Felicidades, Blanquita, tú tienes un libro de entrevistas, si no me falla la memoria. Sí, gracias. Sí. Bueno, pues felicidades a todos los escritores, tan bonito que es escribir. Y felicidades también a Alberto Rojas Hernández y al equipazo. Muchas gracias, Alberto Rojas Hernández. Es momento de llamar, mi querido Carlos, a Corcorito. Gracias, Alberto Rojas Hernández. Corcorito para ti. Gracias, como dice Caosfera, por tu aportación solidaria al equipazo, ese apoyo. Sí se ve. Muchas gracias, Alberto Rojas Hernández. Y nos vamos a lo que sigue. Vámonos a lo que sigue, y lo que sigue es darle la bienvenida a nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano. Con nosotros, hola, mejor conocido como el Mariachi Ninja. Bienvenido, Mariachi. ¿Cómo están, Blanquita, Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción, la gente que nos acompaña? Ya si se me fue alguien, una disculpa, pero bueno, ya se estaba estos días tratando de ver si recuperaba la Madrugueña Express muy temprano por los temas que vamos a abordar el día de hoy, que son temas sensibles por esta situación que se presentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, recordándole a la audiencia que ha habido más de un evento de este tipo de civiles que han sido abatidos por militares, un helicóptero de la Marina que disparó en contra de una camioneta de una familia, los asesinaron a todos, trataron de hacerlo pasar como que se trataba de gente del crimen organizado. Posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y determinó que los elementos de la Marina habían tratado de ocultar esta situación, no se trataba de miembros del crimen organizado. Hay otra situación, de entre todas las que ha habido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay una situación donde en 2019 policías y militares, después de ejecutar a unas personas, las vistieron como miembros del crimen organizado, es con ropa táctica, chalecos antibalas, o sea, montaron toda una escena por ahí. Quien estuvo realizando esa investigación fue Raimundo Ramos, ahora muy atacado, nos sorprende porque antes era atacado por el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador en ese entonces de Tamaulipas, y no paran esas situaciones. El caso más reciente, además del que ya hemos visto en estos días, fue el de una niña de 4 años, Heidi Mariana, que muere víctima de los disparos de militares allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El caso del chico Genovés III, que junto con uno de sus hermanos iban ellos secuestrados en una camioneta de criminales. Hay un enfrentamiento, abaten a los criminales, pero también los militares ejecutan a estos 2 muchachos. Uno de ellos está desaparecido, no aparece su cuerpo. Es una historia larga, pero también quiero analizar algo que me parece que si no se aborda, si el ejército, la marina y la policía, bueno, la Guardia Nacional, no lo abordan de una manera adecuada, esto pues puede seguirse repitiendo. El haber aceptado en el momento de que se había tratado de un error lo que ocurrió en estos días en Nuevo Laredo, hubiera sido más fácil para también abordar un tema de cuál es la salud mental de los elementos del ejército que se encuentran constantemente bajo mucho estrés, y eso se ha visto reflejado en el aumento, perdón que diga la palabra, pero eso ya lo estábamos analizando desde hace tiempo, el aumento de suicidios por parte de elementos del ejército, de la Guardia Nacional y de la Marina. No es un fenómeno exclusivo de México, también ha ocurrido en Colombia, también con esta lucha que han tenido en contra del crimen organizado, de grupos paramilitares. En Estados Unidos también ocurre este fenómeno de la salud mental de los elementos de Fuerzas Armadas,
Y en el caso de México, que aunque no hay una guerra declarada, pues una la inició Felipe Calderón y después se desdijo, pero esta unidad, este regimiento, el 16º de caballería motorizada que se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha tenido varios eventos y, por cierto, el señor coronel José Isidro Grimaldo, desaparecido entre los límites de Zacatecas y Jalisco, era el comandante de este 16º regimiento de caballería motorizada que se ha visto envuelto en ejecuciones extrajudiciales. Previo a él, hubo otro señor de apellido, el coronel Ramírez Canchola, que fue destituido, acusado, tenía 10 acusaciones en su contra por ordenar, según se dice, ejecuciones extrajudiciales. Pero voy al tema de nuevo de los militares. Esto hubiera sido más fácil para la Secretaría de la Defensa Nacional, en su momento también lo va a ser para la Guardia Nacional y para la Marina, el aceptar que de repente las reacciones por parte de sus elementos es porque están sometidos a un estrés increíble, que si un choque desencadenó que dispararan en contra de los jóvenes, quiere decir que esas reacciones ya son en automático por parte de los militares, que por cierto no están entrenados, vamos a seguir insistiendo sobre ese tema, para realizar labores de policías. Estará en el debate de quién tendría que hacerlo, si es imposible que lo hagan las policías porque están sumamente corruptas o infiltradas, pero la reacción de los militares, hay que recordar también el tema de Tlatlaya, donde después de un enfrentamiento se rinden miembros del crimen organizado y son fusilados. Los militares no son jueces, no pueden ejecutar in situ, y estas situaciones, en la medida en que no se aborden, no se les podría dar solución. El aceptar, decir, se trató de un error, cometimos un error y disparamos en contra de inocentes, no tratar de hacerlos pasar como que fue un enfrentamiento, que estaban armados, lo cual fue mentira, que sí, que hay 2 fotografías o 3 de uno de los muchachos que estaba portando armas, ok, pero la situación que estaban planteando parecía, no por parte de la Sedena, ahí en redes sociales y en algunos canales alternativos de medios de comunicación y en algunos oficiales, sí se habló de esta versión de que se trataba de gente armada, que había un video, el video no pertenece a esa realidad, pero el aceptar esto podría facilitar que se aborde esa problemática. ¿Por qué reaccionan así los militares y por qué abaten a civiles inocentes? No es la primera vez en Tamaulipas. El tema de los chicos del TEC de Monterrey, que si bien no fue en Tamaulipas, sino precisamente en Monterrey, los alumnos de posgrado que fueron asesinados por error por militares. ¿Y qué hicieron los militares? Montaron una escena, les sembraron armas, se hizo un documental que se llama Hasta los dientes. Ahí está el registro de lo que ocurre en este país. Y el no abordar esta problemática y decir, estamos cometiendo errores al momento de ejecutar esto, porque la tropa está y que por cierto, esa tropa es la que es juzgada, no los mandos. Al mando que les digo, este señor que fue acusado, Ramírez Canchola, hay 10 investigaciones en su contra, pues nunca le han hecho nada, nada más lo trasladaron a otra unidad, no hubo jamás ningún castigo, y no se aborda esta problemática, y la tropa es la que de pronto está siendo juzgada y les dan condenas de muchos años de cárcel en prisiones militares, y obviamente, pero si seguimos dilatando el abordar estas problemáticas y tratando de sacar versiones que victimizan y criminalizan a personas inocentes, haciéndolas como si fueran sicarios, pues no es lo adecuado. Y esto puede seguirse repitiendo por el nivel de estrés, y siendo Tamaulipas uno de los estados que más situaciones de este tipo de violencia han vivido, pues no sé cómo lo vamos a hacer si se sigue dilatando y no se aborda el tema de la salud mental de los militares, que como decimos, están aumentando los suicidios y reaccionan después de una noche tal vez muy tensa, donde ya les dispararon, donde iban persiguiendo tal vez a grupos delincuenciales, y de repente se encuentran a gente que no cometió ningún delito y les disparan. Entonces, eso tiene que abordar, ese error al momento de la ejecución, que si los protocolos, que si qué es lo que tienen que hacer en caso de esta situación, pues está quedando de lado. Blanquita y Carlos, es algo delicado y nos dará seguramente para más tema, porque no se están abordando todos los temas del pasado, de esto que ha ocurrido en Tamaulipas, los hermanos Almanza en 2010, unos niños que quedaron muertos en una camioneta, sus papás bajaron la velocidad en un retén, los militares tal vez vieron alguna situación que les causó mucho estrés, les dispararon y durante mucho tiempo también trataron de negarlo, y bueno, pues ahí esa situación
Más tarde quedó evidenciada que se trató de un error también de procedimiento por parte de los militares que desembocó en la muerte de 2 niños, Blanquita y Carlos. Y yo concluyo con eso, es un tema muy delicado y muy serio. Es muy lamentable también esta otra parte, Mariachi, Equipazo, Carlos, de que no hay respuestas claras, no parecen querer decir la verdad, se tardan mucho en responder, en dar explicaciones de qué fue lo que sucedió. No se sabe si es mientras investigan o mientras construyen algo creíble, ¿no? Y tan fácil que sería, deberían de preguntarte a ti, decir la verdad y decir, respondieron así porque están sometidos a un profundo estrés, pero eso no lo va a hacer ni el ejército mexicano ni ninguno del mundo. Así es, Blanquita, pero, o sea, la Sedena se tardó 2 días y medio en pronunciarse al respecto. Mientras tanto, hubo ahí en redes sociales, incluso en la mañanera, fue un señor a señalar a Raimundo Ramos, que ha estado muy involucrado en denunciar esto. Cuando lo hacía durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hasta lo entrevistaban en medios que se reconocen como afines al presidente. Y ahora que ha sido un tema donde ya gobierna Morena en Tamaulipas, hay que decirlo, ¿no? O sea, fue un ataque que incluso, Genaro Villamil, que incluso llegó a entrevistar a Raimundo Ramos, también en una de sus publicaciones en Twitter saca un supuesto audio, lo que presentaron en la mañanera, en contra de Raimundo Ramos, que ya habíamos visto esos ataques desde hace tiempo en contra de él por parte de panistas en Tamaulipas. ¿Por qué retoman esa línea de estos señores que empezaron a sacar cosas para criminalizar a los muchachos sin tener la certeza de que realmente ellos eran delincuentes? No hubo armas en la camioneta, no dispararon absolutamente nada, una situación sumamente compleja y ha derivado, decía un compañero en Twitter, no en que juzguen a los militares o que se quiera saber la verdad, sino se fueron en contra del activista de Raimundo Ramos a juzgarlo a él como si él fuera de verdad. Por cierto, se ha denunciado también que su teléfono estaba intervenido con Pegasus, situación que ya hemos visto que ha sido lamentable de persecución a través de un software que supuestamente es para espiar a delincuentes, pues ha sido utilizado para espiar a activistas, Blanquita y Carlos. Tu micrófono, Carlitos, no se te oye nada. Ahí estoy. Perdón, mi estimado Mariachi, decía que como siempre, excelente la reflexión. Solamente bastaría agregar en realidad que hasta hoy lo que se ha dado a conocer, pues es que la Secretaría de la Defensa Nacional ya pues castiga, ¿no? A 4 de los soldados, pero dentro del fuero militar es lo que se da a conocer. El hecho de que han sido vinculados a proceso 4 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por el caso de los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo. Pero ¿por qué motivo los vincularon a proceso? Por desobediencia. Esa es la razón por la que han sido vinculados a proceso, por desobediencia. Decía yo hace ratito, pues ahora nada más nos falta entonces conocer cuál es el proceso que le van a seguir, pues los tribunales civiles, ¿no? Porque estamos hablando aquí de homicidios. Veremos esos procesos de estos 4 militares que la Sedena ha vinculado a proceso por desobediencia dentro del fuero militar, pues tendríamos que verlos ahora sujetos pues al fuero civil, ¿verdad? A la justicia de los civiles. Pero eso pues será más adelante. Mi estimado Mariachi, siempre imperdible la reflexión y el análisis. Muchísimas gracias, Blanquita, Carlitos, y nos vemos la próxima semana. Ahí estamos pendientes. Muchas gracias. Gracias, amigo, que te vaya muy bien. El Mariachi Ninja con la Madrugueña Express, solo por el Equipazo, como siempre. Que ahora estaba viendo cuando lo presentábamos, Carlos, la Madrugueña Express, y dije, pues está entre Madrugueña y Nocturninja. Esta ya más bien es Nocturninja. Exactamente. Pues sí, pero también es madrugueña porque pasa tempranito en el... Ya a las 6 de la mañana en el como entonces, en vivo. Tenemos que ser muy creativos, a ver qué hacemos para solucionar esta aparente contradicción. Sí, hombre. Y si nuestro querido amigo el Mariachi Ninja ya va a empezar a hacer sus madrugueñas en su canal, bueno, pues allí nos va a tener pegados a los que nos gusta desmañanarnos con toda seguridad. Y antes de seguirle, pues vamos a agradecerle como siempre a nuestro querido amigo, pues el uso del superchat que hace. Gracias, mi estimado Mariachi Ninja. Viene tamborito para festejar.
Muchas gracias, querido amigo Mariachi Ninja Arturo. Ese apoyo, como siempre, Sí se se ve. ve. Muchas Gracias. gracias. Oye, nada más ya para terminar, porque ya hablamos del famoso Plan B hace rato, hay 132 recursos legales contra el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No la tienen fácil. Ya sabemos que cuando admitió los primeros, el ministro Pérez Dayán, que fue el que le correspondió, bueno, le fue como en feria, y también pues estuvo en la mañanera su nombre, multicitado, multiatacado, y ahora pues estarán ya le tocó a la ministra presidenta, y ahora pues lo están analizando. Vamos a ver cuándo resuelven y qué resuelven. Otro asunto que está en vilo, del que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar y que según nosotros ya habíamos celebrado aquí en el equipazo, era el hecho de que la siguiente persona en ocupar el cargo de consejero presidente en el Instituto Nacional Electoral tenía que ser una mujer, porque ya fue un hombre. Y por el asunto de la equidad de género y la paridad de género, que ya es ley, pues nos habíamos quedado en que le correspondería entonces a una mujer presidir al Consejo General del INE. Bueno, pues el pasado martes 28 de febrero, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que la Junta de Coordinación Política está imposibilitada para cumplir con la sentencia del tribunal en ese sentido. Dijo que ya concluyó el proceso de inscripción y que se violarían los derechos de las personas que ya se registraron en la quinteta para determinar el sucesor de Lorenzo Córdoba. Y dijo que es falso que el órgano colegiado de gobierno esté en contra de que una mujer encabece la presidencia del INE. Más bien pidió respetuosamente al tribunal que revise sus sentencias y sus protocolos. Dice Nacho Mier: estamos imposibilitados por el propio tribunal y por convicción a no intervenir de ninguna manera en la organización, en la vida interna del Comité Técnico de Evaluación, y ahora nos están pidiendo que enviemos todos los expedientes, y lo están pidiendo cuando ellos mismos votaron para que la Junta de Coordinación Política no tuviera conocimiento de los trabajos que realiza el Comité Técnico, y que el Comité Técnico no tiene por qué informar a la Jucopo. En pocas palabras, la moneda está en el aire, porque según Nacho Mier, no tendrían por qué cumplir con eso de que el próximo consejero, la próxima consejera presidenta del INE sea mujer. Ya veremos qué es lo que ocurre. Y bueno, muy rápido, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está en el G20, anda en India, hizo un exhorto a los cancilleres del grupo de los 20 a frenar el tráfico internacional de armas y fentanilo, y en ese marco tuvo también una reunión con el secretario con su homólogo de los Estados Unidos, con el señor Anthony Blinken, en donde aseguró que pues hablaron precisamente, entre otras cosas, bueno, sí, del asunto del fentanilo, pero también aseguró que le pidió respeto a los procesos, que Estados Unidos tenga respeto de los procesos legislativos de México, que México siempre ha sido respetuoso y que se requiere lo mismo. Subió un tuit al respecto que dice: con Anthony Blinken, México siempre ha sido respetuoso de los procesos legislativos en Estados Unidos y demanda el mismo respeto para con los nuestros. Es un asunto esencial, respeto mutuo a nuestras soberanías. También comentamos lucha contra el fentanilo y otros temas. Muy bien. Eso porque recordemos que el presidente López Obrador la arremetió también en contra de Anthony Blinken de manera particular en algunas de sus conferencias mañaneras. Por otro lado, hablando de Yasmín Esquivel Moza, resulta que consiguió un amparo que impide a la máxima casa de estudios dar a conocer los resultados de su comité de ética encargado de revisar precisamente el asunto del plagio de la licenciatura de la ministra. Entonces, con ese recurso, la UNAM se queda callada. Mientras, por otro lado, la Universidad Complutense de Madrid se deslinda de Yasmín Esquivel Moza, y es que de acuerdo con la propia Complutense de Madrid, Yasmín Esquivel presumía que su doctorado lo había obtenido en coordinación precisamente con la Universidad Complutense de Madrid. Pues según la Universidad Complutense de Madrid, eso no es cierto. El diario El País publicó que directivos de la universidad aclararon que Esquivel nunca sustentó su tesis doctoral en la Casa de Estudios Española. ¿Qué tal? Pues sí. Bueno, pues ahí sigue dando de qué hablar esta telenovela de Yasmín. Sí, de Yasmín Esquivel, y
mal papel el de las dos universidades, no la han tenido fácil ni la Anáhuac ni la UNAM. Peor la náhuatl. Oye, cuando es una tesis tienes razones para dudar y para decir, ay, a lo mejor sí de veras fue a ella la que le plagiaron, pero ya cuando son dos dices, ay, por favor, ¿no? Sí, ya no hay ni para dónde hacerse. Vale la pena mencionar que había estado ausente tanto de la celebración del Día de la Bandera en Campo Marte el 24 de febrero, como en las sesiones del Consejo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la semana pasada. Reapareció en esta semana Yasmín Esquivel Moza, pero en realidad no dijo más, ni mutis. Bueno, ¿se acuerdan que se habían aumentado las tarifas por el pago de casetas en 7.8%, las tarifas de peaje de las carreteras que opera Caminos y Puentes Federales? La echó para atrás el gobierno y solamente queda el incremento en aquellas vías de comunicación operadas por concesionarios privados. Dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que cualquier ajuste será comunicado en su momento, mientras que Petróleos Mexicanos le dio la vuelta a los números rojos que traía el año pasado y obtuvo ganancias por 23,048 millones de pesos. Durante el año antepasado traía números rojos y en 2022 les da la vuelta, logra salir con esto que ya les mencioné, 23,048 millones de pesos. Pues qué bueno por Pemex y por México. Hay buenas noticias en el estado de Puebla. Se aprobó la ley ácida, que implica, en pocas palabras, que se tipifica en el primer estado de la República Mexicana, que se tipifican los ataques con ácido como intentos de feminicidio. Esa es una lucha feminista a la que todavía le queda mucho camino por andar. Platicaba hace rato con Marielena Ríos, la saxofonista, y decía, sí, es un buen paso, hay que reconocerlo, pero todavía falta la reivindicación para las víctimas. Eso es lo que le sigue faltando a las leyes en ese caso en particular, pero hay que enarbolar y celebrar que se aprobó la ley ácida allá en Puebla y por lo tanto los ataques con ácido ya son tipificados como intentos de feminicidio. Y al mismo tiempo también se publicó la ley Monzón también en Puebla, el primer estado de la República Mexicana que de esta manera, al aplicar la ley Monzón, pues quitará la patria potestad a todos aquellos que sean feminicidas, porque a veces resultaba que les daban la patria potestad a los feminicidas, como ya no estaba la mamá, el niño se quedaba en el desamparo, y ¿en dónde mandamos al niño? Pues dénselo al papá, hágame usted el favor. Así de ilógica la legislación, por lo menos empieza a corregirse ya en el estado de Puebla. Ahí va pianito. Oye, pero tengo una duda, ¿esos feminicidas consumados o aquellos que hayan hecho un intento de matar a la mamá también? Que estén siendo investigados por feminicidio, Blanquita, aun cuando no sean condenados y sentenciados. Digo, al final de cuentas, lo que decían en los argumentos, los derechos del niño están por encima del derecho de presunción de inocencia del presunto feminicida. Sí, a lo que me refiero es así, ya que se cometió el feminicidio es cuando se determina que van a negarle la patria potestad si es presunto sospechoso o cuando hay un intento pero que no logró su cometido la persona. Son reformas a los códigos penales y civiles, Blanquita, y de alguna o de otra manera se explica que es para los feminicidas. Okay. En proceso de comprobarlos, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de que si la mujer está viva, no hay necesidad de que le quiten la patria potestad a ella, ¿estás de acuerdo? Aunque él haya... pero luego pelean por la patria potestad y eventualmente se la pueden dar. Bueno, pues se supone que por eso la ley Monzón es un precedente en la materia, y si estamos pensando que la mujer está viva después de una golpiza que le haya propinado el presunto feminicida, pues sería muy absurdo, muy torpe, muy tonto que le dieran la patria potestad al padre, ¿no? En fin, digo, hasta parece cosa de sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, tienes razón. Bueno, una balacera en Tula, un muerto y una camioneta volcada con más de 40 tiros. Esto es en el estado de Hidalgo. Muy rápido estos dos hechos de violencia. También hubo una balacera en Sonora que causó pánico entre estudiantes del Cebetis, estudiantes
de un centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios. En este segundo hecho murieron 2 personas. Y por último, cayó el 7º implicado en el asesinato de los hermanos Tirado y su tío en la colonia Roma. Fue detenido en Veracruz Luis N. alias El Zoco, presuntamente vinculado en el triple homicidio ocurrido aquí en la alcaldía Cuauhtémoc aquí en México, en la alcaldía Cuauhtémoc, el pasado mes de diciembre, donde presuntamente se trataba de un asunto de poseer el departamento que habitaba. Perfecto. Pues no sé si quieras mencionar alguna otra información, Blanquita, si no, nos vamos a lo que sigue. Y lo que sigue son las buenas del equipazo. Gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por todo el trabajo de cada día para esta sección. Comencemos con la primera buena del equipazo, y esta tiene que ver justo con alumnos del CEBETIS. Alumnos del CEBETIS, Orgullo de México, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, es lo que significa CEBETIS. En el número 235 que se encuentra en Saltillo, Coahuila, los alumnos crearon una funda para celulares que permite cargar el dispositivo con un sistema de paneles solares. En entrevista, los estudiantes narraron su travesía para ganar un certamen estatal en el que presentaron su proyecto construido con materiales reciclados. De acuerdo con la publicación, la intención de los jóvenes era crear una fuente de energía que pudiera mover de un sitio a otro, pero luego cambiaron de planes y recordaron que muchos no pueden utilizar el celular fuera de casa por falta de batería. Funciona mediante placas solares, es como un power bank. Por ejemplo, un teléfono vacío tarda 5 horas en cargarlo debido a que utilizamos un principio de no dañar dispositivos con el sobrecalentamiento. Pues ahí está, los chavos del CEBETIS 235 de Saltillo, Coahuila, pues se volvieron noticia, y cómo de que no, por supuesto que sí. Pues esta definitivamente es una buena del equipazo con iniciativa. Déjame poner un pedacito del video, Carmen. Ahí está. Lo que pasa es que me pareció que estaba muy conmovedor, muy bonito, y dije, no, bueno, sí lo tenemos que poner, ¿no? Muy bien. Bueno. Dice el mariachi ninja, la chamaquiza innovadora, efectivamente. Qué buena onda. Bueno, ¿y era una buena de la media muy qué? Bueno, Caosfera dice, muy innovadora. Carmen Castro dice, muy tecnológica. Y el mariachi ninja nos dice, la chamaquiza innovadora. Sí, está buena. Bueno, resulta que hay un video de TikTok que se refiere a unos albañiles y hicieron un concurso, estos albañiles, de conocimiento, de cultura general. Y entonces el video de TikTok pues la rompió, o sea, se volvió viral porque dejó sorprendida a mucha gente, no solamente porque los albañiles no son solamente capaces de construir, sino que también saben bastante de cultura general. El video ganó una gran cantidad de comentarios positivos en las redes sociales, porque respondieron a preguntas como ¿quién escribió El Llano en Llamas? ¿En qué año se independizó México? ¿Cuál es el río más largo del mundo? Y cosas por el estilo. Había gente que preguntaba, ¿dónde estaban estos albañiles cuando yo estudiaba la primaria? Vemos un pedacito, Carlos. Vamos a escuchar un poquito, venga. Gente de México. ¿Nadie? A ver, no, pero toca la... Tienes de agarrarle la caguama. No me acuerdo bien, pero es Franklin. No. ¡Bravo, México! ¿Cuál es el estado más grande de México? ¿Nadie? ¿Atrás? ¿Chihuahua? Si no le sirve la como, ¿eh? ¡Mira! Un 20, que sea, un 20. Falta 20 para la caguama. ¿Cuál es el animal más grande del mundo?
La jirafa. La ballena azul. Ándale. Ahí está. ¿Quién dio el grito de la independencia? ¿Quién fue, no? Espérame, sí, lo acaba de ir. 1, 2. Toca el otro. ¿Miguel Hidalgo? Por algo es el patrón, ¿eh? Bueno, pues ahí está, efectivamente. Muy divertidos, definitivo. Sí. Bueno, esta es una buena de la media. Muy divertida y educativa, dice por acá Carmen Castro. Y Caósfera dice, es una buena. culturalmente constructiva. Eso. Y dice curiosidad, esos albañiles hubieran ganado cuando hicieron aquella dinámica del equipazo. Sí, sí. Por eso no los invitamos a. Sí. Es cierto. Vámonos Bueno, con la siguiente. Siguiente buena del equipazo. En secreto, una joven le donó su riñón a su papá, quien padece de una deficiencia de inmunoglobulina y que cada 2 días era sometido a una diálisis. Y pese a que él no quería que su hija fuera la donante, pues ella lo sorprendió revelándole la noticia. Luego publicó el momento por medio de un video en Facebook, el cual posteriormente desató un sinfín de emociones por medio de redes sociales. God. Ahí lo tiene. Are you kidding me? Are you kidding me? Le dice el papá, me estás cotorreando, ¿cómo que tú fuiste la donadora? Casi, si yo no quería que fueras tú, pero la hija, ¿cómo de que no? Dijo, yo te doné el riñón. Delane, enfermera de 25 años, le insistía para que la dejara donar su órgano y con esto mejorar su salud y su calidad de vida, pero él no quería. La joven Delane dijo para el sitio Camou que su papá es un hombre obstinado y que se enteró por primera vez que padecía de insuficiencia renal hace algunos años, pero se negó a aceptarlo. Por eso se hizo nuevas pruebas de laboratorio. Todas confirmaron el padecimiento. Requería cirugía inmediata y la hija, pues fue la donante en secreto porque el papá no lo quería. Un momento conmovedor, evidentemente. Como dice precisamente Alma Monterrubio, amor sin condiciones. Y como dice Carmen Castro, una buena del equipazo, muy llena de amor. Eso. Y vamos con la última buena del equipazo. En esta les platico de Carolino. Un perrito que trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ese perrito llegó a la universidad, iba a ver a los chavos de la Facultad de Filosofía y Letras, pero pues iba tanto que los alumnos decidieron pues adoptarlo desde hace 3 meses y luego le dieron, pues la universidad determinó pues darle un empleo a este canino que se ganó el cariño de toda la comunidad. Según las redes sociales de la DASU, el perrito los visitaba con mucha frecuencia, no molestaba a nadie, por eso fue que lo adoptaron. Y ahora, bueno, pues como pueden ver, ya hasta porta su uniforme carolino, su uniforme de la DASU, la que es encargada de vigilar las instalaciones universitarias. Y bueno, su puesto consiste en vigilar la entrada, dar recorridos por la facultad para mantener el orden y de vez en cuando, pues la verdad, se echa de espaldas para que le rasquen la pancita. ¿Pero por qué se llama Carolino? Bueno, porque es una referencia a la facultad donde trabaja, que se ubica en las inmediaciones del edificio Carolino, en el centro histórico de Puebla. No se sabe la edad que tiene el animalito, pero se han encargado de su salud en la máxima casa de estudios, su revisión médica, y no solo eso, sino también que lo han puesto en entrenamiento para que pueda desempeñar mejor su trabajo. Él es, pues, Carolino, en una buena de la media, que dice Carmen Caso, una buena de la media con un final feliz, perruno. Al lomito universitario, dice Alma Monterrubio. Ese perrito consiguió trabajo sin plagiar nada, dice Curiosidades M. Bueno, esta es la buena de la media con la que nos despedimos. Efectivamente.
Y así nos vamos, amigos. Hasta aquí las buenas de la media. Mira, eso se nos había olvidado. Las buenas de la media, no, las buenas del equipazo. Esto. Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. Cómo cuesta trabajo, ¿no? Fueron muchos Poco a meses. poco, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ya Gracias, me- equipazo, por habernos acompañado. Recuerden que el próximo domingo el repaso de la charla con el doctor Frisby, no me lo pierdo esta vez, sí, porque desafortunadamente por cuestiones de trabajo no pude yo estar allí. Ofrezco una disculpa sincera, pero el repaso no me lo pierdo el próximo domingo a las 8 de la mañana. Estén atentos a los libros de Blanca Lolbe el sábado a las 8 de la mañana y por supuesto que nos vemos por acá el lunes a las 9 de la noche en una emisión más del Equipazo Informativo. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos su constancia, su cariño, su solidaridad y por supuesto su atenta escucha y participación. Pásenla muy bien y que no se les olvide que el Equipazo Somos todos. Ahí nos vemos. Ajá.